Muchas gracias. Muy buenos días, me da mucho gusto estar el día de hoy en una etapa importante, muy importante para nuestro Estado, porque esta semana avanzamos hacia el color naranja del semáforo epidemiológico. Una etapa muy importante porque retomamos varias actividades que habían estado suspendidas durante un tiempo y que poco a poco se han ido echando a andar para poder impulsar la actividad económica y apoyar a la economía familiar. Me da mucho gusto estar aquí en nuestro querido municipio de Ecatepec, en donde agradezco al presidente municipal, a Fernando Vilchis, que nos reciba el día de hoy y que además estemos en una empresa que es muestra de un ejercicio responsable, de un cuidado responsable en esta etapa de evolución en la que vamos avanzando y en donde esta empresa 100% mexicana, empresa Racini, en donde en la planta de Jalostoc, que además inició operaciones en 1945, es una empresa que además de ser 100% mexicana, tiene presencia en 6 distintos países en todo el mundo. Una empresa que tiene más de 6,500 empleados y que nos da un gran orgullo que sea una empresa 100% mexicana y además instalada en el Estado de México. Esta planta de Jalostoc, que inició operaciones con el protocolo, las medidas de sanidad y preventivas, a partir de que se impulsó la actividad de la industria automotriz como una actividad que debía continuar aún en un proceso de una fase distinta, aplicó de manera inmediata una serie de protocolos para cuidar tanto a sus trabajadores como a sus familias. Hemos visto aquí un buen ejemplo de cómo una empresa manufacturera como esta, tomando las medidas preventivas, cuidando a sus trabajadores y a sus familias, ha retomado actividades y hoy en día es un buen ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas en una situación en donde seguimos enfrentando un riesgo de la pandemia. Déjenme primero mencionar la parte de sanidad, la parte de salud, y aquí vemos el ejemplo de cómo una empresa aplica los protocolos de salud, midiendo la temperatura a los trabajadores, usando filtros sanitizantes en las entradas y en distintos puntos de trabajo, haciendo un uso obligatorio del cubrebocas, incluso de careta en los lugares donde se requiere. Hicieron instalación de mamparas de acrílico en algunos espacios donde la distancia no permite que sea mayor a 1,5 metros. Implementaron un servicio de transporte para el personal, para que los trabajadores pudieran ir de una manera pues con mayor espacio y de manera más segura de su trabajo a sus domicilios. Todas estas medidas que han implementado, sumadas a un compromiso de aplicar de manera frecuente las pruebas de PCR de laboratorio para identificar oportunamente si hay algún contagio y, si fuera el caso, darle un seguimiento, vincularlo con el sector salud, un seguimiento permanente al trabajador, a su familia, y prevenir que ese contagio se disperse en toda la planta o en todo el centro de trabajo. Estas son algunas de las medidas que se han implementado por parte de esta empresa mexicana instalada aquí en el Estado de México, Racini, y que muestra cómo hay una responsabilidad por parte del sector manufacturero de cuidar a los trabajadores durante esta fase tan importante que es este proceso de reapertura. Quiero hacerle un reconocimiento a Racini, al director general Sergio Dávila, de la División de Suspensiones, que hoy nos ha recibido aquí en esta planta y que además de reconocer ese liderazgo que tiene a nivel nacional y a nivel mundial en la fabricación de suspensiones, frenos
básicamente suspensiones y frenos para la industria automotriz. Nos da un gran orgullo, insisto, que sea una empresa mexicana, pero también felicitarlos porque llevan a cabo las medidas de sanidad y los protocolos de cuidado para sus trabajadores. Hace un momento platicábamos del número de pruebas que han realizado, por ejemplo, y solamente 2% de los trabajadores han resultado positivos. Inmediatamente se les aisló, se les dio un seguimiento médico y afortunadamente ningún trabajador ha tenido alguna complicación médica. Insisto, gracias a una buena aplicación de los protocolos de sanidad y de cuidado que tiene esta empresa. Y como esta empresa, queremos convocar a todas las empresas que están instaladas en el Estado de México, a las que han abierto hace algunos días, semanas, o a las que empiezan a abrir a partir de esta semana donde entramos a la fase naranja, a que sean muy responsables con las medidas preventivas, a que tengan una corresponsabilidad con sus trabajadores, con sus familias y con la comunidad, porque entramos en una fase en donde se retoman las actividades y en donde el cuidado de cada uno es fundamental para poder continuar por esta ruta. Hemos sido muy responsables en el gobierno del Estado de México para ir avanzando en esta situación tan difícil de la pandemia. Como ustedes saben, hubo que suspender prácticamente todas las actividades no esenciales durante casi 3 meses, y esto con la prioridad de cuidar de la salud de las familias. Tenemos también, así como cuidamos la salud de las familias, tenemos que cuidar también la economía familiar. Y ahí la importancia de tener un equilibrio, dándole una gran prioridad a la salud, pero también pensando en la economía familiar y en los empleos que requieren continuar y las oportunidades de trabajo que se requieren seguir dando para todas las familias del Estado de México. Esta apertura de regreso a las actividades, a partir de esta semana con el semáforo naranja en el Estado de México, nos permite que todos los pequeños negocios, pequeños comercios, establecimientos, que toda la industria manufacturera puedan abrir, cuidando que no se generen aglomeraciones y en el caso de las industrias, cuidando que haya un porcentaje no mayor al 30% de ocupación por parte de los trabajadores. Lo mismo la industria hotelera, restaurantera, de servicios, que a partir de este momento puede abrir cuidando y manteniendo las medidas preventivas y de sana distancia. De las acciones que hagamos de aquí para adelante, dependerá en mucho el que podamos continuar con este proceso de apertura. Mientras vayamos avanzando, mientras vayamos conteniendo el ritmo de contagios, como se ha hecho hasta el momento, llevamos ya 4 semanas con una disminución en la ocupación hospitalaria. Llevamos 3 semanas con una disminución en el ritmo de contagios. Y este esfuerzo que se ha hecho a lo largo de muchos meses debe de conservarse y debe de reforzarse en esta siguiente etapa de apertura. Porque de lo que hagamos durante las próximas semanas y meses dependerá este proceso hacia adelante. Hoy que venimos a visitar a esta empresa aquí en Ecatepec, queremos invitar a todas las demás empresas del Estado de México que están abriendo a partir de esta semana o de estos días a que lleven a cabo un proceso muy responsable de apertura, cuidando y preservando las medidas de sanidad, de sana distancia, fomentando el uso del cubrebocas en todo momento, que nos ayuda muchísimo a prevenir el contagio, evitando aglomeraciones en sus establecimientos e instalando protocolos de cuidado, de prevención, como lo estamos haciendo aquí en Ecatepec, en el Estado de México y en especial en esta empresa de manufactura del sector automotriz, que es un ejemplo para muchas industrias en el Estado de México. Estamos convencidos que si hacemos este trabajo de manera responsable y ordenada, vamos a poder ir avanzando en las siguientes etapas.
quiero recordar también que el hecho de que avancemos a la etapa del semáforo naranja no quiere decir que esto se ha terminado. Quiere decir que hay todavía un alto riesgo de contagio allá afuera, pero que manteniendo las medidas preventivas podemos ir retomando las actividades poco a poco. Y con este retorno a las actividades, de manera particular, por ejemplo, en la industria manufacturera, esta semana inician en operación más de 64,000 empresas de la industria manufacturera en el Estado de México, que producen o que aportan cerca del 11% de la producción manufacturera de todo el país y que dan empleo a 617,000 familias. Ese es el significado de esta apertura y de este reinicio o regreso seguro a las actividades, en donde se puede continuar con esta generación de empleo y sobre todo en el apoyo a la economía familiar. Insisto que hemos sido muy responsables en ser muy cuidadosos con las medidas de salud, pero también en darle oportunidad a las familias de ir retornando a las actividades para apoyar a la economía familiar. De la mano de estas acciones, hemos estado mencionando una serie de apoyos, tanto para la economía familiar, programas sociales, apoyos para el autoempleo, así como algunos incentivos para las empresas que están en el Estado de México, para que durante estos meses en donde retoman actividades puedan verse beneficiadas con un deferimiento en sus pagos, por ejemplo, del impuesto sobre nómina. Hemos condonado el 50% del impuesto sobre nómina a empresas que tienen menos de 50 trabajadoras. Quienes tienen más de 50 trabajadores están en una posibilidad de diferir su pago del impuesto sobre nómina durante los próximos meses. Esto con el objetivo de ayudarles en esta primera etapa y en este proceso de regreso seguro. Y algo que también queremos reconocer de manera muy importante es a todas las empresas, comercios, industrias que aún en esta etapa tan difícil no disminuyeron su plantilla laboral, que hicieron un gran esfuerzo por mantener a todos los trabajadores, que hicieron un gran sacrificio por no disminuir el número de empleos. Aquí en Racini vemos una muestra de este ejemplo. Con responsabilidad, sin duda, con un gran esfuerzo y sacrificio, se logró mantener las fuentes de empleo. Queremos seguir promoviendo, invitando a las empresas a que sigamos conservando el mayor número de empleos posibles. Han sido meses muy difíciles para todos, pero de manera especial para la economía de las familias. De ahí la importancia de ser solidarios y buscar que se conserve el mayor número de empleos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Racini, gracias al municipio de Ecatepec y sobre todo gracias a todas las empresas, comercios que reinician actividades esta semana y que lo están haciendo de manera muy responsable. Los invitamos a que así lo sigan haciendo para poder seguir avanzando en las próximas etapas. Muchísimas gracias.